Vamos a continuar entonces con otro ejercicio. El número 2 dice, use el método de demostración por contrarrecíproco para probar cada una de las siguientes proposiciones. En cada caso, establezca cuáles son las proposiciones simples y cuál es la conclusión que se debe demostrar, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes reconozcan, ¿verdad? Estamos en el ejercicio 2, parte 3, y el que vamos a resolver a partir de este momento, ¿ok? Entonces, obtenemos acá lo siguiente. Vamos a compartir la cámara. Bien. Entonces, observe. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos lo siguiente. Dice, demostrar usando el método del contrarrecíproco que si x más y es mayor que 100, entonces x es mayor que 50 o y es mayor que 50. Lo primero que nosotros tenemos que verificar es lo siguiente. Como yo quiero usar el método del contrarrecíproco, les voy a explicar lo siguiente. Ustedes cuando van a probar, como les dije anteriormente, siempre que nosotros vamos a probar, a demostrar, nosotros tenemos que tener muy claro el esquema, el siguiente esquema. Si P, vamos a hacerlo así cortico, si P, entonces Q. ¿Ok? Este esquema es el que se utiliza para el método directo, que fue el que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Pero, ¿en qué consiste el método del contrarrecíproco? El método del contrarrecíproco consiste en utilizar el contrarrecíproco de esto. Es decir, aquí coloco no Q implica no P. ¿Ok? Nosotros sabemos que estas dos proposiciones son equivalentes y esto ustedes lo pueden verificar, que la tabla de verdad de este condicional es la misma tabla de verdad de este condicional. Y de ahí es donde nosotros nos basamos para, en lugar de usar el método directo, nosotros utilizamos este método que es llamado el método del contrarrecíproco. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente contrarrecíproco, porque justamente nosotros estamos usando el contrarrecíproco de este condicional para originar esto, ¿ok? Entonces, el método del contrarrecíproco consiste en utilizar esto, utilizar ese nuevo esquema. Pero nosotros debemos identificar cuál es nuestra proposición P y cuál es nuestra proposición Q. Es decir, qué es lo que tenemos como hipótesis. Entonces, en este caso, la proposición P es el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? X más Y es mayor que 50, que 100. ¿Ok? ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues aquí tenemos dos conclusiones. ¿Por qué? Porque tenemos dos proposiciones con una O. Si yo voy a colocar, vamos a colocar aquí, Q sub 1, X mayor que 50, Q sub 2, Y mayor a 50. Tengo ahora aquí cómo nosotros enunciamos esta proposición usando estas proposiciones simples. Pues resulta que esto es P, si P, entonces Q sub 1 o Q sub 2. Esto es lo que yo tengo originalmente, ¿ok? ¿Quién es Q sub 1? X mayor que 50. ¿Y quién es Q sub 2? Y mayor que 50. A ver, entonces resulta que esto completo, esta unión, esta disyunción es lo que nosotros llamamos Q. Si yo tengo si P, entonces esta Q, pero esta Q realmente representa una disyunción. Entonces, esto es lo que yo tengo, esto es lo que nosotros tenemos en este momento. Y yo quiero utilizar el método del contrarrecíproco. Entonces, ¿cómo se enuncia el método del contrarrecíproco? Yo sé que es la negación de Q implica a la negación de P.
Ahora yo tengo que escribir esta proposición y es la que yo quiero probar. Entonces, ahora bien, yo les pregunto, ¿cuál es la negación de Q? Pues resulta que nosotros sabemos, ¿qué sabemos nosotros? ¿Quién es Q? Q exactamente es Q1 o Q2. Q1 o Q2. ¿Ok? Pero fíjense, aquí yo tengo una negación de esta proposición. Ahora aquí yo voy a utilizar las leyes de De Morgan. ¿Qué me dicen las leyes de De Morgan? Me dice que esta proposición o esta negación que ustedes ven acá es equivalente o yo la puedo reemplazar por ¿quién? La puedo reemplazar por la negación de Q sub 1 y la negación de Q sub 2. ¿Ok? Esto está en la tabla que yo les mandé a verificar. La negación de una disyunción es equivalente ¿a quién? A la negación de cada una, pero cambiando la O por un I. Entonces, como yo les dije la clase pasada, resulta que cuando yo tengo fórmulas equivalentes, en lugar de yo usar esta, puedo usar esta sin ningún problema. Entonces me vengo para acá y usando el método del contrarrecíproco, ¿qué es lo que yo necesito? Contrarrecíproco, ¿qué es lo que yo necesito probar? ¿Cuál es el esquema? Que no Q implica a no P. Entonces, ¿quién es no Q? Ya voy a escribir es aquello. Esto es no Q1 y no Q2 implica a no P. Y si yo quiero traducir esto al lenguaje cotidiano, ¿cómo se traduce? Observe. ¿Quién es Q1? Q1 es X mayor que 50. Entonces, la negación de Q1, ¿cuál sería? Si yo tengo que X es mayor que 50, entonces la negación de X mayor que 50 es X menor o igual que 50. Entonces aquí tengo X menor o igual a 50. Coloco aquí el Y. La negación de Q2. Q2 es Y mayor o igual a 50. Si yo niego que Y sea mayor a 50, entonces estoy diciendo que Y es menor o igual a 50. Implica a P, a no P. ¿Quién es no P? Entonces, si P es X más Y es mayor a 100, entonces resulta que la negación es X más Y menor o igual a 100. Entonces observe cómo se nos ha transformado ahora la nueva proposición. Y la nueva proposición es esta. Usando el método del contrarrecíproco, ahora yo necesito probar esto. ¿Qué quiero probar? Que si X es menor o igual a 50 y Y es menor o igual a 50, entonces, conclusión, X más Y es menor o igual a 50. Entonces yo quiero que ustedes reconozcan que esto es premisa, premisa. Y esto que llamamos Q es conclusión. Esta es mi conclusión. ¿Ok? Y yo quiero probar como conclusión Q1 o Q2. Entonces, ahora resulta que usando, miren, la proposición original es esta. Si X más Y es mayor que 100, entonces X es mayor que 50 o Y es mayor a 50. Cuando yo hago todo este proceso para hacer el contrarrecíproco, nosotros obtenemos una nueva proposición. ¿Cuál es la nueva proposición? Que X sea menor o igual que 50 y Y sea menor o igual que 50 implica que X es menor o igual que 100. Entonces, mire cómo se transformó. Yo tenía esto inicialmente, ¿verdad? Esto era lo que yo tenía. ¿Y a qué llegamos? A esta nueva proposición. Entonces, esta proposición que ustedes ven aquí es la proposición que se obtuvo a través del contrarrecíproco.
¿ok? Contra recíproco. Ahora yo necesito mostrar esto. Entonces ahora, ¿qué tenemos nosotros de hipótesis? Bueno, de hipótesis nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahora mi hipótesis es esta. Para yo probar usando el contrarrecíproco, ahora resulta que estas son mis premisas. Esta es una premisa y esta es otra premisa. ¿Ok? Esta es una premisa, esta es una premisa. Y esto es lo que yo quiero probar. Esta es la conclusión. ¿Ok? Esta es la conclusión. Entonces, ¿qué quiero hacer? Usar las premisas y hacer el razonamiento. Entonces yo comienzo acá. ¿Cuál es mi primera premisa? Mi primera premisa es que X es menor o igual a 50. Ojo, yo estoy usando ahora el contrarrecíproco. Segunda premisa. ¿Cuál es mi segunda premisa? Que Y es menor o igual a 50. ¿Ok? Estas son premisas. Esta es una premisa y esta es otra premisa. Estas son dos premisas. Ahora bien, yo quiero verificar o comprobar que X más Y es menor o igual que 100. ¿Ok? Esta es la conclusión que yo quiero obtener. Recuerden que yo estoy haciendo por contrarrecíproco, entonces, bueno, para yo poder ver el contrarrecíproco, tengo que usar todo este procedimiento hasta llegar a una nueva proposición. Entonces, yo quiero verificar que X más Y es menor que 100. Pero, ¿qué tengo yo para llegar a esa conclusión? Pues yo lo único que conozco son estas dos cosas, ¿verdad? Pues bien, yo voy a usar estas dos premisas para obtener una nueva premisa. ¿Y cómo las voy a usar? Yo lo que voy a hacer aquí es, como yo tengo que X es menor que 50 y Y es menor o igual que 50, entonces quiere decir que si yo sumo esto, X más Y es menor o igual, se mantiene el menor o igual acá porque son los mismos, y aquí tengo 50 más 50. Es decir, lo que hago es sumar todo lo que tengo al lado izquierdo y me da esto, y sumar lo que tengo al lado derecho y me da esto. Entonces, aquí yo voy a obtener que X más Y es menor o igual que 100. Y observen que esta es la conclusión a la que yo quería llegar. A la que yo quería llegar, ¿cuándo? Por supuesto, después que yo hice el empleo del contrarrecíproco, mi nueva conclusión, porque cuando yo comencé el ejercicio, mi conclusión era esta. Si se dan cuenta, esta era la conclusión. Pero como yo estoy usando el método del contrarrecíproco, entonces yo hago todo este procedimiento y origino una nueva proposición. Ahora, mi nueva conclusión es esta. Esta es mi nueva conclusión. Entonces yo tengo una nueva premisa, otra nueva premisa, porque hice el método del contrarrecíproco, saco cuentas aquí, observe que yo utilicé mis dos premisas, aquí yo puedo colocar justificación, sumando las premisas, sumando las premisas, sumando las premisas 1 y 2, ¿ok? Sumando esas dos premisas, yo puedo comprobar que obtengo esta conclusión que ustedes ven acá, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando queremos utilizar el método de contrarrecíproco, ¿ok? Y esa es mi conclusión. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Fíjense que igualmente, o sea, yo en los videos, en las diapositivas, yo les expliqué todo esto, lo del contrarrecíproco. Obviamente ustedes tienen que leer para profundizar más todo esto. Aquí les estoy enseñando un ejemplo de tal forma que ustedes, cuando lean bien el material y revisen este ejemplo, ustedes puedan complementar, ¿ok? Yo les digo lo siguiente, si ustedes solamente van a prestar atención a estos ejemplos que yo les doy, ¿verdad?
eso no es suficiente. O sea, estos ejemplos que yo les explico es para complementar lo que ustedes ya debieron haber estudiado. Ustedes ya debieron haber estudiado y revisado por lo menos el material que yo les di. Entonces, esto aparece como un complemento, ¿sí? Pero importante, no tomen esto como lo que yo tengo que saber y ya no tengo que saber más nada. No, yo los invito a que ustedes revisen el material, escudriñen ese material, lo revisen bien, vean los ejemplos que yo les resolví en ese material, vean los videos y luego voy a ver esta explicación de todo lo que hice acá y van a ver cómo ustedes van a entender. Pero no busquen ustedes entender solamente mirando cómo se resuelve este ejercicio. No, yo tengo que conocer bien la teoría. Entonces, esto aplica con todo lo que nosotros hemos visto y con todo lo que vamos a ver. Yo les cargo el material, les doy este tipo de clases prácticas, pero es responsabilidad de ustedes revisar el material y tratar de entenderlo. Entonces, eso junto con estas clases se complementa y ya ustedes pueden entender mejor todo. Entonces, revisen esto porque de verdad, cuando uno da una tutoría, yo les puedo explicar a usted 1000 ejercicios, pero si ustedes no tienen la teoría clara, ustedes no van a comprender muy bien y van a ir comprendiendo muy lentamente. Por supuesto, en este momento, pues necesitamos que comprendan un poco más rápido. A ver, ¿alguna pregunta en este caso? ¿Alguna pregunta? Sí, tenía... Ok, ya, ahora sí. Gracias. Mire, aquí nosotros vamos a mostrar que si A y B, sean A y B números reales, ¿ok? Este símbolo se llama símbolo de pertenencia y se utiliza para
se utiliza en teoría de conjunto, ¿ok? Ya lo vamos a ver nosotros poco. Bueno, entonces, iniciamos entonces. Yo necesito mostrar, usando reducción al absurdo, que si A es racional y B es irracional, entonces la suma A más B es irracional. Rapidito. Voy a explicarle acá. Vamos con un número racional. Un número es racional cuando yo lo puedo escribir de la forma m sobre n, ¿ok? Donde m es entero y n es entero, ¿ok? Entonces, así se identifican los números racionales. Todos los números que ustedes lo pueden escribir como fracciones son números racionales, ¿ok? Donde m y n son enteros. Y entonces, un número es irracional si no se puede escribir como una fracción, ¿ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros aquí podemos recordar que A es racional si yo puedo escribir a como m sobre n, ¿verdad? Y b es irracional si b no se puede escribir como una fracción, ¿ok? Ahí sí conoce, esos son los números irracionales, ¿ok? Bien, entonces, ahora nosotros vamos a hacer esta demostración por reducción al absurdo. ¿En qué consiste? Vamos a escribirlo así. ¿En qué consiste reducción al absurdo? Recordemos que, otra vez, todas las formas de prueba son de esta manera. Estas son las directas, ¿ok? Estas son las formas directas. Entonces, yo en este caso, yo necesito demostrar que, de manera reducción al absurdo me dice que ahora para yo hacer una nueva demostración, yo lo que hago es colocar P y no Q y debo mostrar una contradicción, ¿ok? Yo ahora voy a considerar una nueva proposición, que es esta que está acá. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vamos a considerar la negación de la conclusión y se la voy a agregar a las premisas. Y aquí es donde nosotros usamos reducción al absurdo. Repito, yo tengo que leer mi razonamiento, ver cuál es la conclusión, cuál es la premisa. Y reducción al absurdo consiste en colocar la premisa original y la negación de la conclusión. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a identificar, voy a borrar aquí rápidamente, y vamos a identificar, en nuestro caso, una premisa. Aquí voy a colocar solución. En nuestro caso, premisa. Vamos a colocar primera premisa, P1, A es racional. Esta es una premisa. Segunda premisa, B es irracional. ¿Ok? ¿Y cuál es la conclusión que yo debo mostrar? Que A más B es irracional. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste reducción al absurdo? Consiste en que yo debo negar la conclusión. Entonces yo la voy a negar. ¿Cuál es la negación de la conclusión? ¿Cuál es la negación de Q? A más B es irracional. La negación es A más B es racional. ¿Ok? A más B es racional. Entonces ahora yo voy a tener ahora nuevas premisas. Mi nuevo razonamiento es primero P1, A es racional. Segundo, B es irracional. Otro nuevo razonamiento es A más B es racional. ¿Ok? Entonces, con todas estas nuevas premisas,
que yo formé usando ahora esta nueva, yo debo mostrar que esto es una contradicción. Y entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo comienzo así. Bueno, ¿qué significa que A sea racional? Significa que yo puedo escribir A de la forma M sobre N. ¿Qué significa que B sea racional? Perdón, A más B significa que A más B yo lo puedo escribir de la forma, lo voy a escribir así, de la forma R sobre S, lo voy a escribir así, una fracción, ¿verdad? Entonces, observe cómo nosotros vamos a obtener esta contradicción. Pues bueno, yo sé que A es racional, ¿verdad? A más B es racional también. Y además yo sé que B es irracional, es decir, que B no se puede escribir de esta forma. Yo le voy a escribir aquí, B no se puede escribir como una fracción. B no se puede escribir como una fracción. Entonces, observe cómo yo comienzo aquí. Primero, yo sé que A es racional, entonces A yo lo puedo escribir de la forma M sobre N. Segundo, otra hipótesis, esto es premisa. Premisa. A más B se puede escribir como R sobre S. Esto es otra premisa. ¿Ok? Entonces, ahora observe. ¿Qué ocurre si yo de aquí observo? De esta igualdad, yo despejo B. Me dice que B es igual a R sobre S menos A. Esto es despejando despejando B, ¿ok? Es decir, paso el A restar al otro lado, ¿verdad? Voy a escribir aquí el número 4, línea 4. Entonces ahora, resulta que B es igual a ¿quién? R sobre S menos A. Pero ¿quién es A? Yo voy a utilizar mi premisa. A es M sobre N. Entonces ya yo no voy a escribir A, sino que aquí yo voy a escribir M sobre N. ¿Ok? Observe que tengo eso. Y ahora mi número 5, observo que B es. Aquí yo voy a usar propiedades de la suma o en este caso resta de fracciones. ¿Cómo se restan fracciones? Bueno, voy a multiplicar en cruz. Entonces me queda R por N menos M por S sobre S por N. Y entonces ustedes aquí en la número 6, ¿qué pueden observar? Que B nosotros lo estamos escribiendo como una fracción de la forma T sobre H. ¿Ok? ¿Y quién es T? Bueno, T es la parte de arriba, R por N menos M por S. ¿Y quién es H? H es S por N. Esto es un número entero, este es un número entero. Y entonces, observen que B se escribió como una fracción, pero mire, en la hipótesis me dice que B no se puede escribir como fracción. Aquí me dice B es irracional. Ahí está la contradicción. ¿Ok? ¿Dónde está la contradicción? Justamente aquí. Ustedes pueden observar que en estas dos hay contradicción. ¿Por qué? Porque en el número 6 yo escribí a B como una fracción, T sobre H, donde T es esta expresión y H es esta expresión. Pero la línea 7, que esto es premisa, ¿ok? En la número 7 nosotros tenemos que, nosotros tenemos en la número 7, que es premisa, que B es irracional. Entonces, aquí tengo B irracional y tengo que B es racional. Entonces, aquí tengo una contradicción. No puede ocurrir que un número sea racional y que también sea irracional. Eso no puede ocurrir. Esa es la contradicción a la que observe yo quería arribar. Aquí yo quería llegar a una contradicción. Bien.
Bueno, ya se está acabando el tiempo, queda ya poco menos de un minuto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me la hacen llegar, ¿ok? Ya en cualquier momento se desconecta este sistema. Ya les voy a indicar por el grupo cómo va a ser el examen de medio ciclo, ¿ok? Yo ahorita les voy a enviar un audio para explicarle un poco del examen del medio ciclo, que quería explicarlo hoy, pero no me dio chance, no me dio tiempo por el problema que tuvimos. Licenciado, una pregunta. Ajá, la pregunta, si puede, la envía al grupo, porque en cualquier momento se va a desconectar esto. Entonces, si quiere, haga la pregunta en el grupo.